Toma 5. Precisamente, suficientemente, exactamente, simplemente, naturalmente, especialmente. Toma 5. Ligeramente, inocentemente, inteligentemente, valientemente, profundamente, verdaderamente, lentamente, suficientemente, exactamente. Toma 5. Prudente, completamente. Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven. ¿Qué tal? Le agradezco el favor de su compañía. Estamos en Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Soy Luis Fernando Paredes y le agradezco infinitamente el que nos esté acompañando. Yo le pido, por favor, que le dé me gusta, que comparta la página, porque este es un capítulo más de la historia contemporánea de la cuenca del Papaloapan, platicando con los líderes que vienen e innovan, los líderes que vienen y preservan, los líderes que... Antes de que le entremos a lo que es Arch, que es una empresa que sintetiza tu búsqueda de vida, que sintetiza también el honrar a tus ancestros, a mí me parece que estos planteamientos no a todo el mundo le agradan. O sea, este tipo de planteamientos, por muy espirituales y por muy evolutivos que pueda ser el planteamiento, habrá gente a la que le caigas gordo por decir estas cosas, por plantear estándares de comportamiento que van muy en desacuerdo de las prácticas comunes. No eres monedita de oro, aunque hables de desarrollo espiritual, ¿no? De hecho, mucha gente que impulsa el desarrollo espiritual, pues precisamente encuentra obstáculos muy puntuales que le permiten sortear las pruebas que esta experiencia le está planteando. Estamos maduros en Tuxtepec para focalizarlo en nuestro contexto, para una sociedad que sirva al otro. Somos una sociedad que estamos acostumbrados a servir al otro, a respetar la otredad. Bueno, yo siento que no, que se tiene que hacer una labor muy fuerte, ¿no? Se tiene que hacer una labor muy fuerte en ese sentido. Entonces, pienso yo, en este momento, pienso que, por ejemplo, yo tengo 60 años. A lo mejor yo ya jubilado del tecnológico, me la podía haber pasado tranquilo, en mi casa, descansando. ¿Ya te jubilaste? No estoy jubilado todavía, pero ya me puedo jubilar. O sea, yo ya me puedo jubilar de mi trabajo docente, que es otra de las áreas que a mí me apasionan. Estar con los muchachos, compartir con los muchachos mis conocimientos, buscar la manera de que, como yo siempre les digo, con uno que cambie o con uno que esté mejor, a partir de que yo participe con ustedes, con eso me doy por bien servido, y ese uno soy yo. O sea, yo en el momento de que transmito mis cosas, si yo estoy mejor, y todos los alumnos que me están escuchando, a lo mejor no evolucionan, no están mejor, pero yo sí evoluciono en el momento que estoy compartiendo lo que yo sé, lo que a mí me ha costado, ¿no? Porque a mí me ha costado mi educación, o sea, toda mi educación me ha costado y también le ha costado al país, porque pues yo, por ejemplo, mi doctorado, mi maestría, a mí me becaron en mi centro de trabajo, o sea, la gente que a través de sus impuestos pagó dinero para que yo fuera a estudiar. Y yo tenía el compromiso de regresar a la institución a compartir durante 2 años en la maestría los conocimientos por el dinero que me habían pagado. Y en el doctorado 3 años tenía que regresar a compartir esos conocimientos porque había un dinero de por medio que era un dinero federal. Y entonces en ese momento uno trata de transmitirles a los muchachos. Pero aquí lo más importante es que esa mejora primero se dé en mí, porque no tiene ningún sentido que la mejora se dé en los muchachos y que yo en lugar de evolucionar me esté quedando rezagado, ¿no? O sea, y en ese sentido es lo que generalmente yo trato de plantear en el proyecto de Arch, que nosotros, los que de alguna manera estamos participando en ese proyecto, tenemos que ir mejorando en esa parte. O sea, en la parte que nosotros tenemos que evolucionar, porque si no lo hacemos, o sea, finalmente no vamos a poder transmitir eso a la demás gente, ¿no? En 1993
yo viví un problema de inseguridad aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Se metió una persona a mi domicilio y agredió a mi esposa y a mis hijos. Mis hijos estaban pequeños. En ese momento a mí me dieron ganas de salir con una pistola y buscarlo y no sé, o sea, incluso iba yo a comprar un taladro para barrenarlo al que se metió a mi casa, porque en ese momento a mí me molestó mucho esa situación de inseguridad. O sea, la inseguridad no es de hoy, la inseguridad tiene muchos años ya que se ha dado. Entonces, yo tomé la decisión de hacer algo, porque tenía yo que hacer algo. Y entonces fue cuando empecé a traer gentes, empecé a traer conferencistas, empecé a traer gente de fuera que de alguna manera transmitiera esa condición de cambio de cultura, de que nosotros cambiemos algunos patrones. Y porque pues yo me imaginaba que el proceso de la inseguridad iba a seguir, o sea, iba a seguir de alguna manera, ¿no? Entonces traje algunas cosas, de hecho, y viví algunas experiencias donde traté de apoyar a la gente, pero desgraciadamente nadie puede dar lo que no tiene. Entonces el sentido, por ejemplo, de que yo pueda, por ejemplo, ayudar a unas gentes que están en desgracia, es que yo tengo que generar un recurso para poder ayudarlas. O sea, yo no las puedo ayudar si no genero ese recurso. Entonces ese recurso se tiene que generar a través de algo que sea bien planeado y bien estructurado, y ahí es donde entra la parte de la administración, ¿no? O sea, yo tengo que planear algo bien estructurado para poder dar eso que espiritualmente te va a traer beneficio. Entonces, por eso nosotros encontramos, bueno, yo tengo algunos modelos de los cuales me he copiado. Por ejemplo, uno de los fundadores del grupo Modelo, que era uno era don Antonino Fernández y el otro era el señor del Toluca, don Nemesio Díez. Don Nemesio Díez, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente aquí en Tuxtepec. Don Nemesio tenía 79 años cuando yo lo conocí, y cuando vi su potencial espiritual que él tenía, porque físicamente ya traía un bastón, ya traía un bordón, ya le costaba trabajo caminar, y sin embargo él estaba pensando en un proyecto de plantas en ese tiempo no estaba ni siquiera construida la cervecera del Trópico, y él estaba pensando en 145, 150, 160 empresas del grupo Modelo que estuvieran penetrando en Europa, en Sudamérica. O sea, ¿para qué? Precisamente para eso, o sea, para tener una condición de mejora, porque no se puede tener una condición de mejora cuando tú estás pensando en no hacer nada, al final de cuentas. O sea, y esa cuestión de lo que él me transmitió a mí, porque yo en ese momento hasta lo vi y dije, no, pues simplemente son así como sueños guajiros. No, o sea, no son sueños guajiros. O sea, las ideas se generan, pero después de las ideas viene eso que seguramente don Nemesio utilizó, que es la planeación, la administración, el equilibrar recursos. ¿Por qué? Porque esos procesos no se dan tan fácilmente, ¿no? Y entiendo lo que tú me comentas, ¿no? O sea, puede haber mucha gente que disiente en mi forma de cómo hacer las cosas. Eso yo lo entiendo perfectamente, como yo lo decía, y sucede también en el medio político. Cada político tiene su propia visión de cómo hacer las cosas y sus propias maneras. Y finalmente lo hacen porque ven aspectos que a la vista común no se aprecian. Ezequiel Villalobos es uno de ellos. Ezequiel Villalobos viene innovando en la ciudad de Tuxtepec sobre un aspecto fundamental que nos acompaña a todos y que tiene que ver con la percepción de la muerte, la propia muerte y la de los otros. Su proyecto más reciente, el proyecto innovador, está desde el mes de noviembre de 2017 modificando la apreciación de lo que es la seguridad y la prevención familiar. Pero vamos a platicar con Ezequiel de muchos otros temas, y yo te agradezco, Ezequiel Villalobos, que estés aquí en Toma 5. Sí, soy Ezequiel Villalobos, soy representante de la empresa Prevención y Protección Familiar H, una empresa que se dedica a prevenir y proteger a las familias para casos inevitables, que es la pérdida de un ser querido. Bueno, en realidad nuestra empresa nace precisamente por esa necesidad, de que de repente la gente no está preparada para un desenlace trágico, o sea, para la muerte de un ser querido. Y en ocasiones, aunque el familiar esté enfermo, difícilmente la gente está preparada. Entonces, en ese sentido, como no hay una preparación, nuestra empresa precisamente responde a esa problemática. ¿Cómo es la respuesta de nuestra empresa? Nosotros lo que hacemos es que la gente se afilie con una aportación
modesta, económica. Hay aportaciones hasta de 100 pesos semanales. Y con esas aportaciones va cubriendo poco a poco su paquete en cuanto a los servicios que se pudieran presentar. Pero independientemente de los servicios funerarios, nosotros somos una empresa que apoyamos en todo sentido a las personas que están perdiendo un ser querido, en sentido de servicios, de apoyo psicológico, cuestiones humanitarias en un momento dado. Pues la verdad a veces no hay para pagar así rápido todo, pues pagar poco a poco, pues así sí. Sí, de verdad que Dios lo bendiga, de verdad que Dios lo ayude, porque la verdad hicieron bonito, de verdad. A mí me gustó pues cómo llegaron a acomodar todo y repartieron todo, ayudaron a ellos, pues a la gente y a ellos, a la familia del difunto, pues es bonito. Yo voy a estar con ustedes cuando yo me muera, porque yo voy a dejar dicho, ¿no? Yo les voy a dar a mi hijo esta tarjetita y pues a otra persona se lo voy a repartir. Por el servicio que dieron, porque la mera verdad a mí me agradó mucho. No solamente a mí, sino también a mis familiares y a las personas que vieron la atención, cómo se mueven, cómo están al pendiente. Mi hija es enfermera, ella lo requirió. Sí. Y estamos ahorita en el novenario ¿de quién? De mi esposo. Así es. La gente se sorprende de la tranquilidad, Así es. de la paz. Así es. Y solamente Dios da esa paz en el corazón de los seres queridos. Pues nosotros nos sentimos halagados de poder sumarnos, Sí. y poder contribuir. Yo le agradezco mucho la confianza. Sí. Pues un servicio muy bueno, oiga, sí, porque realmente ha ayudado demasiado, sí, porque en otras empresas pues no la dan, sí, y esto pues a nosotros nos agradó mucho porque han tenido muy buen servicio, así es. ¿Qué es lo que usted ha visto que hacemos? Pues todo, no nos dejan hacer nada, todo, nada más lo único que hacemos es escuchar la palabra, llenarnos de la presencia de Dios y todo lo demás lo reparten ustedes, todo lo dan, así es. Toma 5. Prudente completamente. Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven. Ezequiel Villalobos viene innovando en la ciudad de Tuxtepec sobre un aspecto fundamental que nos acompaña a todos y que tiene que ver con la percepción de la muerte, la propia muerte y la de los otros. Su proyecto más reciente, el proyecto innovador, está desde el mes de noviembre del 2017 modificando la apreciación de lo que es la seguridad y la prevención familiar. Pero vamos a platicar con Ezequiel de muchos otros temas y yo te agradezco, Ezequiel Villalobos, que estés aquí en Toma 5. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, aquí estamos a la hora. ¿Quién es Ezequiel Villalobos?
Bueno, Ezequiel Villalobos es una persona que viene de un lugar llamado Tuxpan, Jalisco. Estoy aquí desde 1980 en Tuxtepec. Y el hecho de haber llegado a un lugar en donde había muchísima hospitalidad. O sea, la gente de Tuxtepec era muy hospitalaria en 1980 cuando yo llegué. Y la gente de Tuxtepec era muy dada a ofrecer, a recibir a los demás, y bueno, pues yo me enamoré de este lugar, me enamoré de su calor, de su agua, del verde, de sus flores, de todo lo que hay aquí en Tuxtepec, ¿no? Determinadamente, hasta cierto punto, bueno, pues a lo mejor el problema eran los mosquitos y los zancudos, pero poco a poco, pues me he ido haciendo amigo de ellos. Estamos en toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Pues vamos a disfrutar de esta relación libre de ideas para conocer un poco más de nuestro invitado de hoy. Le agradezco que nos esté acompañando. Ezequiel, pues propone una palabra. Pasión. Cuando escucho pasión, pienso en negocio. Negocio es servicio. Cuando escucho servicio, pienso en mesero. Bueno, no precisamente... ¿Una palabra? Sí, una palabra sería mesero, sería gente que ayuda a los demás. ¿Con qué te quedas? ¿De más? ¿Ayuda? Ayuda. Cuando escucho ayuda, pienso en curita. Curita, bueno, sirve para los dolores. Cuando escucho dolores, pienso en virgen. Virgen, tenemos la Virgen María, es una figura muy especial para nosotros, ¿no? Es algo muy especial para mí, especial. Especial. Cuando escucho especial, pienso en cerveza. Cerveza, bueno, pues aquí hay una empresa. Cuando escucho empresa, pienso en matrimonio. Matrimonio es unión. Cuando escucho unión, pienso en enchufe. Enchufe, hay energía. Cuando escucho energía, pienso en pila. Pila, duración. Cuando escucho duración, pienso en suspiro. Suspiro, oxígeno. Cuando escucho oxígeno, pienso en música. Música, deleite. Cuando escucho deleite, pienso en silencio. Meditación. Cuando escucho meditación, pienso en divinidad. Lo único. Cuando escucho lo único, pienso en la polaridad. Un extremo. Cuando escucho extremo, pienso en deporte. Necesario. Cuando escucho necesario, pienso en rascarse. Rascarse, pues pienso en problema. Cuando escucho problema, pienso en sudor. Calor. Cuando escucho calor, pienso en sol. Nuevamente energía. Cuando escucho energía, pienso en muerte. Cambio. Él es Ezequiel Villalobos, profesor de muchos años en el Tecnológico de Tuxtepec, una de sus múltiples ocupaciones. ¿Qué grado académico tienes? Soy doctor en Ciencias de la Administración. Doctor en Ciencias de la Administración. Bueno, le gusta que le digan Ezequiel, ¿no? O no dices no, doctor porque mi trabajo me costó. No, la verdad es que el doctor es un grado que se tiene, pero realmente yo me llamo Ezequiel Villalobos Vázquez. Y me gusta que me digan Ezequiel. Muy bien, pues Ezequiel, que además es un nombre bíblico. ¿Por qué te pusieron Ezequiel? Bueno, la verdad es que porque yo nací el 10 de abril y en el calendario viene San Ezequiel. Por esa razón me pusieron Ezequiel. Hay una historia ahí medio especial. Muy bien, pues ahorita nos las va a contar, pero primero vamos a establecer la relación, Ezequiel, entre la primera palabra que propusiste, que fue pasión, y la última palabra, que fue... La última palabra fue divinidad. No, divinidad se quedó muy atrás. Se quedó atrás. ¿Cuál fue la última palabra, Sergio? Ya ni me acuerdo. Mire, por estar aquí pensando en San Ezequiel, se nos fue la última palabra.
Vas a ver, estuvo... fue sol, después energía, muerte, pasión y muerte. Pasión y muerte. ¿Qué relación encuentras, Ezequiel Villalobos, entre la muerte y la pasión? Bueno, en realidad es algo que va muy de la mano. Generalmente nosotros los seres humanos tenemos que vivir con pasión y morir con pasión. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, a veces es mal interpretado el asunto de la muerte, porque generalmente deja a las personas con tristeza, la muerte. Las personas que se quedan, porque el que se muere de alguna manera sufre un cambio, pasa a otro plano, y yo supongo que ese plano se hace con pasión, definitivamente. O sea, es una situación que se tiene que dar porque considero que en el momento de que nosotros morimos ascendemos. Vamos a otro nivel, a un nivel mucho mejor que el nivel que tenemos aquí en la Tierra. Estamos en toma 5, escuchando lo que los líderes ven. A ver, Ezequiel, ¿cómo que nos vamos a otro nivel? Habrá gente que diga que te está refiriendo al cielo o al infierno. ¿A eso te estás refiriendo? Pues a lo mejor no necesariamente, sino la situación es que lo que sucede después de la muerte tiene que ser mejor que la vida. O sea, todo el universo funciona en el cambio. O sea, todo es movimiento, es dinamismo, es cambio. Y generalmente el cambio procura siempre la mejora. O sea, las cosas se van dando en cambios porque vamos mejorando. O sea, los tiempos son mejores porque todo va cambiando en un momento dado. Entonces nosotros como seres humanos, al momento de pasar de la vida a la muerte, necesariamente vamos a estar en condiciones mejores. ¿Pero en qué te basas para decir que esto es así como lo planteas? Porque bueno, algo muy simple, ¿no? Nadie regresa de allá, ¿no? Entonces, si no está mejor ese asunto, pues a lo mejor regresaría, ¿no?, de la muerte. O sea, la gente se queda allá, ¿no? Y en determinado momento, bueno, pues también tenemos el asunto de que normalmente pasa un proceso evolutivo el cuerpo. Cuando uno nace, va evolucionando el cuerpo, llega a un límite en donde el cuerpo alcanza su máximo potencial y llega un momento en que el cuerpo físico comienza a tener alguna serie de problemas y poco a poco comienza a perder facultades, de tal suerte que tiene que llegar el momento en que ese cuerpo físico que ya está completamente desgastado, que el cuerpo físico que está, pues ahora sí que en un estado de dolor, de sufrimiento, de vamos a decir, pues ya en un punto en el que prácticamente no funciona como debe de ser, entonces viene el proceso de cambio, porque nosotros los seres humanos somos seres espirituales en una experiencia humana, ¿no? Al final de cuentas, nuestro espíritu es el que prevalece en un momento dado, independientemente del cuerpo en el que esté, ¿no? O sea, ya el cuerpo es como la situación concreta de la expresión de Dios en un momento dado, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas somos espíritu y en ese sentido, como espíritu, Dios nos expresa en un cuerpo. ¿Por qué? Porque a la vista de nosotros, el espíritu, sería muy difícil que nosotros lo pudiéramos entender o comprender. ¿Por qué? Porque el espíritu es a semejanza de Dios. Y Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, y al final de cuentas nuestros conceptos intelectuales no alcanzarían a entender esos conceptos. De que una persona sea omnipresente, está en todos lados, ¿no? El cuerpo no puede estar en todos lados. Una persona que sea omnisciente, todo lo sabe. No todo lo sabemos, el cuerpo físico no sabe todo, la mente no sabe todo, ¿sí? Y omnipotente, que todo lo puede, ¿no? O sea que Dios nos dio un cuerpo para limitarnos. Nos dio un cuerpo para que los demás espíritus comprendamos de alguna manera una parte específica y concreta de cómo es ese espíritu. ¿Sí? O sea, el espíritu nosotros no lo podíamos comprender. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es energía, ¿no?
y es una extensión de Dios. O sea, Dios no lo vemos porque está en todos lados, es toda la energía que existe en el universo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, para poder entender la expresión, por ejemplo, del espíritu, vamos a decir de Ezequiel, porque en este momento yo soy Ezequiel, mi cuerpo, ¿sí? Si en determinado momento preguntara, porque esa es una pregunta muy, muy fuerte que luego se hace, ¿quién soy? O sea, yo hasta este momento no he podido lograr entender quién soy. O sea, yo no sé quién soy. Si alguien me pregunta, ¿quién eres? No sé quién soy. En una ocasión cerraron la puerta del banco y yo llegué al banco a depositar un dinero y el policía salió y se asomó y me dijo que ya no podía yo entrar porque ya eran después de las 4 de la tarde. Y le dije yo que me diera la oportunidad de entrar, iba a depositar, le convenía al banco que yo le dejara el dinero. Y me dijo el policía, ¿y quién es usted? Entonces yo le digo, bueno, mejor vengo mañana, ¿no? Porque no le iba a poder responder esa pregunta, ¿quién soy yo? Y menos explicarle a un policía, ¿quién soy yo? Porque si yo le empiezo a explicar a un policía en determinado momento mi proceso espiritual, no me lo va a entender. Entonces es mucho más fácil que un policía entienda que esta parte física se llama Ezequiel y ya no se mete en complicaciones, pues. Entonces, pero Ezequiel tiene sus expresiones espirituales, dada la parte física, o sea, tiene ciertas expresiones espirituales. Entonces, nuestro espíritu, en el momento que empieza a trabajar con la parte física, porque generalmente muchas de las cosas que espiritualmente nos hacen crecer, físicamente nos duelen. O sea, nuestro organismo se desgasta de manera enorme, nuestro cuerpo físico se desgasta de manera enorme cuando nosotros queremos crecer espiritualmente. Casi no nos gusta crecer espiritualmente, ¿no? De repente cuando tenemos que hacer cosas, por ejemplo, cuando tenemos que ayudar a construir algo, a pesar de que sabemos que en cualquier momento cualquiera lo puede destruir, en ese momento nuestro espíritu se enaltece al estar construyendo algo. Sobre todo si lo estamos haciendo para los demás, para la gente que en determinado momento lo necesita. En ese momento nuestro espíritu se enaltece, pero puede llegar alguien y destruirlo completamente, rápidamente. Y a pesar de eso, yo voy a intentar construir algo porque eso de alguna manera enaltece mi espíritu. Estamos con Ezequiel Villalobos, un hombre pues, que viene de Jalisco. En el 1980 llegó a la cuenca del Papaloapan con la belleza de aquel entonces río Papaloapan, que todavía te tocó verlo, espléndido. Claro. Y es doctor en ciencias administrativas y está hablando de cuestiones espirituales, que acá además se rompe otro paradigma muy interesante porque, bueno, finalmente, ¿por qué se asocia lo administrativo con lo cuadrado? Tú lo conoces muy bien, ¿no? ¿Y cómo es que logras, siendo un especialista en temas administrativos, ¿no? En temas de eficacia, en temas de evaluación, en temas de cosas concretas, medibles, procesos de mejora, calidad continua, y de pronto hablas con tanta pasión de aspectos que tienen que ver con mejora continua, pero de otros planos, de otros reinos, dirían algunos, ¿no? Bueno, precisamente el sentido que tiene esta plática, que tiene que ver precisamente con la parte espiritual, en cierta medida uno de los indicadores que pudiera tener un ser humano con respecto al espíritu es la pasión. Por eso al principio a mí se me ocurrió decir la palabra pasión, porque la pasión es una manifestación del espíritu. O sea, cuando el ser humano hace intensamente alguna actividad, hay una manifestación espiritual. Si esa actividad que hace el ser humano la hace para engrandecerse él y para sí mismo, entonces, ¿qué es lo que generalmente al ser humano le gusta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy a hacer intensamente una actividad para ganarme un dinero, ¿sí? Eso es hasta cierto punto halagador, es satisfactorio, es muy bueno, es un dinero para mí, yo me voy a poner una ropa nueva, voy a comer cosas agradables, voy a disfrutar, me voy a ir a un viaje al extranjero, no sé, es para mí. Eso normalmente no hace crecer el espíritu. O sea, el espíritu crece en función de lo que uno hace uno por los demás. En otras palabras, yo el día de hoy entiendo que vine a esta parte, o a este plano, vine para servir a mis semejantes. O sea, eso tiene un sentido único. O sea, si
Si yo en este momento en la tierra no vengo a servir a mis semejantes, entonces mi espíritu no evoluciona. Y si no evoluciona, entonces no hay ese crecimiento. Y todo eso tiene que ser compasión. En la medida que el ser humano sea más intenso en todo eso que está haciendo a favor de los demás, en ese momento su espíritu crece, ¿no? Y en cierta medida también manejamos hace rato la palabra apoyo, ¿no? La palabra apoyo, por ejemplo, decías tú, un mesero, ¿no? O sea, un mesero a veces se le trata probablemente despectivamente, pero lo que anda haciendo, él anda apoyando. A lo mejor la persona tendría que pararse, ir a tomar agua, pero el mesero va y se lo lleva para que él esté cómodo. Entonces lo está ayudando, y sin embargo en ocasiones la persona que le trajo el agua puede ser que hasta lo maltrate en un momento dado, pero esta persona le está sirviendo, y en el momento en el que le sirve, ese mesero está enalteciendo su espíritu, sin darse cuenta, ¿no? O sea, sin darse cuenta él está enalteciendo su espíritu, y en la medida que sea más intenso en lo que tiene que estar haciendo, su espíritu de alguna manera va creciendo. Entonces generalmente Dios hace esa consideración de poner cuerpos a las personas porque es la forma de cómo se puede mostrar en un momento dado la parte espiritual, o sea, la parte concreta, pues, porque el espíritu de alguna manera es algo abstracto, ¿no? O sea, no lo percibimos concretamente, pero sabemos que ahí está, que está presente, que todos estamos unidos en una sola energía, pues, y esa energía es única y es omnipresente, como yo lo comentaba, es omnipresente porque está presente todo el tiempo, o sea, no va a haber un momento en que no hay energía, o sea, todo el tiempo hay energía, todo el tiempo hay movimiento, todo el tiempo hay dinamismo, todo el tiempo hay cambio, o sea, esa es una situación que no se termina. Ezequiel Villalobos en Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven. Le agradezco que nos esté acompañando. Ojalá y pueda usted compartir este espacio porque es la reflexión que en la cotidianidad ojalá y pudiéramos hacer entre todos. Hay mucho talento en cada uno de nosotros, de ser cierto lo que dice Ezequiel, que somos seres espirituales y que somos una extensión de Dios con una experiencia corpórea. De ser cierto, entonces denos la oportunidad de que nos escuchemos entre todos, porque además estamos viviendo un proceso energético, Ezequiel Villalobos. Como país, al momento de esta grabación, tenemos escasos 4 días de unas elecciones históricas. Y con eso déjeme decirle que Ezequiel, dentro de su andar profesional, también ha estado cerca de la clase política, porque has vendido consultoría en diferentes áreas, no tan solo en las encuestas de salida, consultoría diversa a los políticos, y sabes que estamos en un momento histórico en el país muy interesante. ¿Te parece que la energía del pueblo mexicano como colectividad se está moviendo? ¿Habrá una espiritualidad colectiva en ese sentido? Por supuesto, porque realmente los seres humanos queremos estar mejor, pero no podemos estar mejor si no entramos en esa frecuencia. O sea, es una frecuencia que se tiene que dar ayudando al semejante. O sea, el ser humano, por muy bien que esté, si es egoísta, termina por quedarse solo. O sea, si el ser humano quiere todo para sí, termina por quedarse solo. Entonces, llega un momento en que la misma sociedad tiene que evolucionar, tiene que buscar otras alternativas en un momento dado, ¿no? Yo tengo la experiencia de 20 años como consejero electoral. Conozco aquí en la región de la Cuenca del Papaloapan a los principales actores políticos, ¿sí? Y seguramente muchos de ellos han intentado hacer cosas para mejorar la situación. Ya dentro del proceso que se presenta, bueno, pues a veces se presentan situaciones en donde a veces se cometen errores, hay situaciones que se presentan en cuanto... Ahorita en este momento no quiero juzgar a nadie, en un momento dado que pudiera decir, bueno, se aprovechó del cargo, se aprovechó
se aprovechó de la situación. Esos espíritus, ¿por qué lo hacen? Sí. ¿Por qué el espíritu permite ese tipo de prácticas del cuerpo, del ego? Bueno, en realidad, normalmente el ser humano le es más fácil aprovecharse de las cosas para él que dar de sí para los demás. O sea, trabajar para uno es mucho es más lo fácil. opuesto de trabajar para todos. Si trabajar para la colectividad ayuda a la evolución del espíritu, que ese es el plan divino de Dios, que evolucionemos, luego entonces si trabajo nada más para mí, si soy egoísta, ¿quiere decir que estoy algo así como que en las manos del diablo, simbólicamente hablando? Pues no en las manos del diablo, pero el espíritu no evoluciona. ¿Y qué sentido tiene que yo viva una vida en donde mi espíritu no evolucionó? A pesar de que tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque Dios me dio una serie de dones. Dice el refrán, es que lo comido, lo bailado y todo lo placentero, ¿quién me lo quita? Dice. Sí, pero si no evoluciona tu espíritu, definitivamente no tiene sentido. O sea, no tiene sentido eso, porque al final de cuentas, todo lo físico termina precisamente por perecer. O sea, todo lo físico. Y entonces ya vamos a suponer que pensemos en la reencarnación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese espíritu? Ese espíritu va a buscar otro cuerpo en donde Dios, a través de una demostración, igual nuevamente con ese cuerpo, va a tener la oportunidad nuevamente de servir. Haz de cuenta así como que dice, Dios, ahí está ese cuerpo para que nuevamente sirvas. Te voy a dar esto, te voy a dar fuerza, te voy a dar potencia, te voy a dar movilidad, te voy a dar habla, te voy a dar, no sé, una serie de dones especiales, ¿no? Yo digo que el ser humano tiene 4 dones específicos que le permiten hacerse responsable de su propia espiritualidad. Uno de ellos es la conciencia moral. O sea, el ser humano sabe qué es bueno y qué no es bueno. O sea, lo sabe. Y si en determinado momento está perjudicando a otro ser humano, él lo sabe. O sea, sabe perfectamente que lo está haciendo. Aparte de la conciencia moral, hay un autoconocimiento, o sea, uno sabe el alcance o su alcance que tiene, los límites que tiene uno, ¿sí? Hay una imaginación creativa, porque yo a través de la imaginación puedo hacer ciertas cosas, o sea, por ejemplo, puedo en determinado momento manejar situaciones que no afecten tanto a una persona, puedo llamarle la atención a una persona pues de una manera a lo mejor hasta amable, ¿no? Oiga, por favor no se estaciona, llegar y gritarle, decirle una grosería porque está estacionando, la otra persona va a reaccionar con violencia en un momento dado, ¿no? Entonces hay una imaginación creativa y hay una voluntad independiente. En otras palabras, nadie nos puede obligar a nosotros a cambiar nuestra forma de pensar si nosotros no queremos. O sea, nosotros somos autónomos de nuestra forma de pensar. Por eso, en este momento, y se demostró de manera muy clara, porque esto sí es un hecho, a pesar de que algunos partidos políticos, o a lo mejor casi todos, hicieron uso de lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Que es atraer al electorado dándole alguna dádiva o alguna cuestión monetaria para que vote por un partido, la gente finalmente decide votar por lo que su voluntad independiente le dice. Es que estamos ante una tesis muy interesante de evolución colectiva. Así es. O sea, porque el derroche de recursos económicos, el derroche de esfuerzos de los operadores políticos fue impresionante. Y sin embargo, el voto diferenciado, que yo digo que hay que analizarlo más, por ejemplo, ahorita tú estás abonándole al análisis del voto diferenciado desde los dones que la divinidad nos da, ¿no? Porque tú dices, bueno, a ver, ¿por qué la gente logró recibir, pero finalmente obedecer a su conciencia, ¿no? Obedecer a lo que tú llamas la conciencia moral, de qué es lo que le ha hecho bien al país, qué le ha hecho mal al país, y finalmente no vender su voluntad de una manera de no tan grotesca forma como en otras ocasiones se ha percibido. Sí, lo que yo he observado en toda mi experiencia también igual como árbitro de la contienda, es que generalmente pasa como lo que pasa en el fútbol, ¿no? El equipo el que le marcan un penalti a favor, que se dice sí era penalti, y el que le marcan el penalti en contra, que dice no era penalti, o sea, la verdad es que el árbitro se equivocó. Sin embargo, a mí me ha tocado muchas veces estar observando
observando tanto el que va a tirar el penalti como el que lo va a detener el penalti, me toca observarlos en determinado momento. Y siempre quedan esas cuestiones en el sentido de cuestionar, ¿no? El asunto de que si me ganó o no me ganó a la buena. Y en determinado momento, si el que no fue el favorecido con el voto del pueblo termina por echarle la culpa y pensar que hay elementos que en determinado momento son ajenos a él y externos de su propia derrota, y no hace una autorreflexión, una autocrítica para poder evolucionar, pues es obvio que no va a salir de donde está, ¿no? Entonces, generalmente nosotros tenemos que ser autocríticos en ese sentido, ¿no? Tenemos que ser responsables de nuestras propias condiciones, porque finalmente nosotros como seres humanos lo que hacemos es tomar una decisión, y las decisiones conscientes o inconscientes que tomemos son nuestra responsabilidad. O sea, yo a lo mejor inconscientemente voté y no supe por qué voté por algún candidato, pero ya voté por él, aunque sea inconsciente. Ahora, conscientemente hice una evaluación consciente, yo dije, este candidato me gusta por esto otro, y voto por él. Mi decisión es una decisión que yo tomé y es válida y tiene que ser respetada precisamente por quien sea, porque al final de cuentas cada quien vota por el que considera que es el mejor, y entonces esa decisión se tiene que respetar. Ahorita lo más importante de todo es que esa parte que se vio en las elecciones, a mí la verdad, repito, 20 años de consejero electoral, nunca me había tocado una situación como la que yo vi el domingo cuando fui a votar en la casilla. Nunca había visto. 8:30 de la mañana y ya las colas formadas, ¿no? Pero colas, entonces, ¿qué significa esto? Yo tenía que en el año 2000, que fue también una situación también de evolución y de cambio en nuestro país, hubo un 62% de incremento, de porcentaje de votación. Pero yo pienso que ahorita rebasó, no tengo los datos exactos, pero pienso que rebasó el 70% la participación de la gente. O sea, participando gente adulta, jóvenes, mujeres, o sea, la participación de la mujer. O sea, todo ese tipo de cuestiones que en determinado momento se dan en esa evolución es porque queremos estar mejor. De alguna manera, o sea, de alguna manera queremos estar mejor. Claro que cada persona que liderea los diferentes grupos o los diferentes partidos trae sus propias propuestas, sus propias visiones, sus propias formas. A lo mejor funcionan, a lo mejor no funcionan, ¿no? O sea, dependiendo de la situación, de cómo se vayan dando las cosas. Y en ese sentido también nosotros somos copartícipes, pero realmente yo siempre he dicho esto: si yo quiero que mi entorno esté mejor, yo tengo que ser mejor, y en la medida que yo pueda apoyar a los demás, se va a dar esa situación. Propias maneras, ¿sí? Y aquí en este caso, porque generalmente se da, bueno, ya hubo una participación del PRI, ya hubo una participación del PAN, ya hay una participación en este momento de otro partido, de otra fuerza política, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? O sea, vamos a ver qué sucede, porque de alguna manera, esa situación de esos cambios que se han dado, deben de procurar mejora para nuestro país. Porque si nosotros seguimos manteniendo la condición de igual, porque ya vimos que la sociedad se va degradando, y si no hay un cambio, una verdadera transformación, nosotros como país corremos el riesgo de estar en condiciones muy desmejoradas, en condiciones muy negativas. Sin embargo, cada uno desde nuestra trinchera tenemos la oportunidad de hacer algunas cosas en beneficio de los demás, ¿no? Independientemente de lo que se esté generando en otros niveles, independientemente incluso de algunas influencias hasta del extranjero, ¿no? Porque en algunas ocasiones a México le ha afectado algunas cuestiones que suceden en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, aranceles, la cuestión económica, situaciones, las propias guerras que hay en otros países le afectan a nuestro país, la misma violencia que hay en el mundo afecta a nuestro país. O sea, todo eso puede afectar en un momento dado, pero finalmente cada uno de nosotros desde su trinchera tiene la gran oportunidad de verle lo mejor a esos cambios, ¿no? O sea, el tren del cambio, ahí viene, se está dando. De mí depende si yo quiero
encontrarle todas las ventajas a ese tren del cambio, todas las ventajas que le pueda yo encontrar, o de mí depende simplemente decir, me volteo, las ignoro y no le hago caso al cambio. Y la otra, me le pongo enfrente al tren del cambio y aunque me atropelle, no lo dejo que pase. ¿Eso qué significa? Esa es una situación de, en lugar de evolución, es de involución. O sea, voy a ir para atrás en lugar de ir para adelante, ¿no? Entonces yo tengo que buscar la manera de que ese cambio que se está dando y que independientemente de que como yo piense, generalmente el cambio se da. O sea, el cambio es como la voluntad de Dios. El cambio se tiene que dar como de lugar, tarde o temprano, porque si no nosotros no evolucionamos. Toma 5. Escuchando lo que los líderes ven. 1993 empiezas a traer conferencistas, que estaba el boom. Con Miguel Ángel Cornejo fue un boom, ¿no? O sea, fue un movimiento. Muchos otros conferencistas, fue como que la posibilidad. Yo recuerdo mucho a mi tío Ernesto, que era gerente, no era gerente en aquel momento de una institución bancaria, pero andaban todos los corporativos trayendo a estas personas para inyectarles optimismo, para inyectarles un cambio de paradigma. Han pasado 25 años, Ezequiel, desde que invertiste en Tuxtepec para ello. Eso forma parte de procesos educativos no formales. Este programa, Préstame tu Recuerdo, Toma 5, todo lo que hacemos en este proyecto cultural, le abona también a la educación, le apostamos a la educación no formal. Después de 25 años, ¿cómo percibes educativamente a Tuxtepec? ¿Estamos preparados para dejarnos arrollar por el tren del cambio, para subirnos, para acomodarnos, para ayudar a alimentar la máquina y que camine? Educativamente hablando, como docente, como catedrático, como empresario, como asesor, ¿cómo ves la educación en Tuxtepec? ¿Para qué estamos preparados? Bueno, yo voy a poner el ejemplo de mi institución, de la institución en la cual yo me he desempeñado 39 años y que es la institución que yo siempre le digo que es la mejor del mundo, porque ahí es donde yo trabajo. A veces nosotros los seres humanos tenemos el grave problema de que estamos deseando estar en otro lugar cuando en realidad ni estamos allá. O sea, en realidad lo que yo les digo a los alumnos en el tecnológico es que lo que nos está pasando es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque no lo podemos comparar con otra cosa. O sea, por ejemplo, este momento que estamos viviendo es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque ¿con qué lo comparo? No estamos viviendo otro momento. Hay otras cosas en el mundo, pero este momento para nosotros es único. Es único y es algo que tenemos que apreciar en todo el sentido. Entonces, en el tecnológico, por ejemplo, la mayoría de los compañeros de trabajo, y digo la mayoría, solamente unos cuantos se quedaron ahí por ahí un poquito rezagados y algunos decidieron salirse del contexto. La mayoría se han preparado. Han buscado alternativas, los que no estaban titulados se titularon, los que estaban titulados tienen maestría, los que tenían maestrías tienen doctorado, los que tienen doctorado, algunos hasta postdoctorado. Tenemos gente con postdoctorado en el tecnológico que ha hecho postdoctorados en el extranjero, estancias de investigación. O sea, se ha ido dando esa evolución, dentro de la sociedad, pero yo siento que hace falta más. O sea, hace falta más. Y en ese sentido, bueno, pues uno tiene que buscar la manera de impactar en algunas áreas. Yo consideré muy propio esta situación porque precisamente esa es mi idea con respecto al proyecto de Arch, que en el asunto del apoyo con respecto al problema de la muerte, que es algo que va a suceder y que en determinado momento está sucediendo todos los días, pudiéramos hacer una condición cultural más favorable para la gente, ¿no? En ese aspecto. Y en otros aspectos también, el mismo sentido empresarial, o sea, si en determinado momento nosotros, los empresarios, tenemos gentes mejor preparadas, pues van a funcionar mejor en ese sentido, ¿no? Entonces, en todos los órdenes vamos evolucionando, o sea, yo siento que vamos evolucionando, pero en ocasiones la misma rapidez del cambio nos gana, o sea, nos gana en el sentido de que
A lo mejor necesitamos más rapidez para prepararnos mejor, para ir entendiendo y para ir adaptándonos a lo que se va dando, ¿no? En el mundo, en la sociedad, el efecto de la tecnología, o sea, todo lo que ha ocasionado el efecto de la tecnología en nosotros, ¿no? En nosotros los seres humanos, que al final de cuentas tú te encuentras de repente con que un policía o el despachador de una gasolinera está en Facebook, ¿sí? Es un efecto de la tecnología. Y él ni siquiera se hubiera imaginado 3 años atrás que él iba a estar trabajando con un ordenador, con una computadora en su mano, y quiere estar hasta casi programando porque al principio decía, yo entrarle a la cuestión de cómputo, ¿cómo? Si esto es dificilísimo. Pues lo está haciendo la gente común y corriente, entrarle a la computadora, porque lo hace a través de un celular. Quizás usted nos está mirando a través de su celular, la gran mayoría de la gente nos va a estar mirando a través de su celular, y yo le agradezco mucho, Yo le agradezco mucho que ponga una pausa, al ratito nos vuelva a ver, que lo comparta, que lo vea al tiempo después. La tecnología está al servicio, debe de estar al servicio también de la evolución del ser humano. Ezequiel, hace ratito mencionabas que tu trabajo como docente, si tan solo tú evolucionas, te modificas, te asombras a ti mismo, aunque ninguno de tus muchachos lo pudiera hacer, que no es lo deseable, pero llega a suceder, te dabas por bien servido. Eso suena egoísta y me haces recordar algo que yo escribí. Yo soy pedagogo y hace unos 13, 14 años escribí un artículo que lo titulé Soy educador por egoísta. Y era más o menos la misma reflexión, que era una profesión maravillosa el poder estar recreándose a través del ejercicio de querer compartir, que en el servicio del querer brindarte, desbordarte, te vaciabas para poder llenarte, y que eso había que reconocer que puede convertirse en una adicción, porque hay quien tiene la adicción de estar dando clases es un tipo de poder muy sutil, ¿no? Pero que también se puede sublimar. Oaxaca, lamentablemente, su nivel educativo sabemos cuál es. Se percibe, se huele, se oye, en cualquier ámbito se percibe. Eso es muy difícil para los negocios, es muy difícil para innovar. Ha habido un proyecto de Oaxaca de muchas décadas atrás que tiene que ver con la sumisión de la conciencia. Por eso hoy hay tanta belleza en estas oportunidades. Arch, que es el apellido de tu señora madre, Sí. Arch le apuesta a la educación no formal para revalorar la vida, enfrentándonos de una manera consciente y preparada a la muerte. Y no dudo ni tantito que habrá gente que te diga que estás loco, que es un dinero que no va a funcionar, que es un negocio que a pocos les gusta, ¿no? Porque además en los no sé cuántos servicios lleva Arch, 25 en 6 meses, 26 con el de hoy, al momento en que estamos grabando, compañeros de Arch están desplazándose a San Bartolo para acompañar a una familia en su duelo. De pronto te empiezas a rodear de mucha muerte. Y hay gente que le huye a la muerte y tú de pronto dices, voy a poner un negocio, porque tiene que ser sustentable, para ayudar a la gente en el momento más complicado donde todo se desmorona. Y creo que, yo te lo he dicho, tenemos que hacer pláticas para que los niños vean la muerte de una manera distinta, para que nuestros afiliados procesen sus propios duelos, porque además del vacío educativo está la cultura de la violencia. Si tú bien dices, en el 93 sufriste esta violencia en tu hogar, hoy los índices de muerte a la vista de todos van en aumento y es un fenómeno que difícilmente va a desaparecer. Hay mucho dolor en nuestra sociedad, hay muchos procesos poco trabajados y de pronto Arch le apuesta a ser una empresa socialmente responsable y mucha gente te debe de decir que es un negocio equivocado. Bueno, en realidad, cuando generalmente yo platico con las personas y les digo que todos los problemas tienen solución, de repente les pregunto, ¿o ustedes conocen algún problema que no tenga solución? Y la mayoría de las personas no me dicen, lo primerito que me dicen, sí, la muerte.
Está el dicho, ¿no? Todo Sí. tiene solución. Menos la muerte, ¿no? O sea, todo tiene solución menos la muerte. Me dicen sí la muerte. Y entonces yo les digo, la muerte no es un problema. La muerte es una solución a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos a enfrentar problemas en el mundo. Cada uno de nosotros enfrentamos problemas desde que nacemos. Mientras estamos en el vientre de la madre, estamos a todo dar. Beca alimenticia, aire acondicionado, o sea, todas las cosas positivas. Pero una vez que sale uno al mundo, en ese momento enfrenta a la enfermera neurótica, el clima, los mosquitos, o sea, todo son problemas. Y al final de cuentas, cuando una persona muere, ya no tiene problemas. Pero ¿qué pasa? Que deja dolor, que deja llanto, que deja tristeza, que deja situaciones problemáticas para quienes están vivos, quienes están todavía permaneciendo. Entonces aquí lo más importante es eso, porque precisamente ese ha sido uno de los primeros obstáculos que empezamos a tener cuando empezamos con el proyecto, que nos confundían como una funeraria. Arch no es una funeraria. No es una funeraria, o sea, Arch es un programa para prevenir. Es un programa cultural. Es un programa cultural, por supuesto, es un programa de conciencia para darnos cuenta que en determinado momento, si vamos a vivir ese proceso, tenemos que estar preparados en todos los órdenes, no nada más en el económico. O sea, tenemos que estar preparados para no sentir tanto dolor, tenemos que estar preparados para entender que la vida es eso, precisamente es una evolución, y cuando ya tenemos que evolucionar, tenemos que partir al otro plano, y es una situación que no es tan fácil. O sea, yo la digo ahorita en este momento muy sencilla, pero no es tan sencillo entenderlo. O sea, no lo puede entender tan sencillo el que fallece, por ejemplo, un hijo, ¿no? Se le muere un hijo, el papá no lo va a entender, por más que yo le diga, mira, es que tu hijo evolucionó, tu hijo está en un lugar mejor. Es más, yo ya me comuniqué con él y él está bien. Aunque yo le diga que su hijo está bien, y aunque sepa que yo sea a lo mejor hasta como un medium o alguna cosa así especial, que tenga facultades extraordinarias para comunicarme con su hijo en el más allá, y yo le diga, mira, ya lo vi, y es más, tu hijo te mandó esto, y te manda una nota aquí diciendo que él está de poca, el dolor no se le va al padre, porque el padre quiere tener al hijo ahí, aunque no esté muy bien, ¿sí? O sea, hay casos en los cuales, por ejemplo, hay personas con muerte cerebral, 10, 20 años, y la familia los está cuidando. ¿Por qué? Porque no quiere que se vaya, no quiere que descanse, pues. Entonces, son situaciones que se dan y que en determinado momento nosotros tenemos que estar preparados. Y la forma de prepararnos precisamente es eso, ir creando esa cultura en condiciones de prevención más que nada, ¿no? O sea, no tanto de resolver el problema. A nosotros como ARS, no nos interesa resolverle el problema al muerto. Nos interesa resolverle el problema a la familia, por eso se llama protección y prevención familiar. Nos interesa resolver el problema a la familia que tiene un suceso inesperado o esperado. En este caso, porque ya está muy grave el enfermo, murió, pero a veces inesperado porque sucede por un accidente, por lo que sea. Eso es lo que nos interesa, que la gente esté preparada para que no sufra tanto, para que no tenga tanto dolor, y nosotros disminuyamos esa parte. Eso es lo que nos interesa en lo particular. Entonces, por esa razón es que estamos estableciendo este proyecto, para ayudar a la gente a resolver ese problema que tienen las personas, que no lo tiene el que se murió, porque el que se murió, ese ya resolvió el problema. ¿Cuál es el problema del ser humano? Pues su parte física. Lo estamos comentando ahorita con la parte espiritual. Al principio que empezamos a trabajar el proceso, nuestra parte complicada, la parte complicada de Ezequiel es mi parte física, porque mi parte física necesita comer, necesita alimentarse, necesita esto, necesita el otro, hay dolor, hay esto, no le gusta cómo está, se ve en el espejo y dice, es que no me gusta el pelo así, mejor me lo voy a enchinar, o me lo voy a lasear, o voy a hacer alguna cosa con mi nariz, con mi cara, ahorita que ya hay cirugía, ya cualquiera se puede acomodar, etc. O sea, no te gusta tu parte física, te crea problemas. El espíritu no te crea problemas, el espíritu crea problemas cuando no haces nada por los demás. Y en ese momento, entonces tu espíritu no está creciendo, nada más, esa es en esencia, ¿no? Pero la parte física sí te crea una serie de problemas. En el momento que tu parte física desaparece, en ese momento, para Ezequiel, cuando la parte física desaparece, ¿qué problemas puedes tener?
Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven. Ezequiel Villalobos en toma 5. Y al momento de esta grabación, sí hay una emoción en la patria. Más allá de la pasión política por el compromiso, por el interés, hay algo que está sucediendo. En 2000, cuando se da esta alternancia con Vicente Fox, sucedió algo y éramos más jóvenes. Hoy los niños, los jóvenes, los millennials están viviendo otro país, que a nosotros la colita de este movimiento nos va a tocar en nuestra vejez, pero se está pariendo un nuevo país en este instante y por ello es bien importante, desde mi punto de vista, usted podrá disentir o podrá estar medianamente de acuerdo en que estos temas del desarrollo espiritual son fundamentales, sobre todo cuando provenimos de culturas ancestrales que tenían sus propias maneras, su cosmovisión, su cosmogonía, sus rituales que tenían que ver con el desarrollo de las sociedades paralelamente con un desarrollo espiritual. Él es Ezequiel Villalobos, además tiene yo te agradezco mucho la confianza de que Préstame tu Recuerdo podamos compartir y servir. No sabemos a quién en el mundo, ¿no? Porque hoy con las redes sociales nos pueden estar mirando en cualquiera de los 4 continentes restantes. Y pasamos al mundo del ciberespacio y no sabemos a quién podemos servir o perjudicar con nuestros contenidos. Nosotros le apostamos a tratar de servir. Y hay un programa del cual le quiero compartir, que Préstame tu Recuerdo lo va a poder encontrar, que se llama Archipiélago de la Prevención, en donde Ezequiel y todo el equipo de colaboradores de Arch estaremos reflexionando sobre estos temas de la vida, la muerte y sus procesos, en un ambiente que ya usted nos conoce, en la dinámica agradable de gestión de saberes colectivos, en la apuesta del desarrollo de competencias del pensamiento crítico, creativo y ético, y conlleva una serie de talleres, de pláticas, de presencia en instituciones, de talleres en nuestras oficinas, en nuestra sala, que además es un velatorio digno. Qué bonito el servicio. En medio de todo esto, la gente, en medio de su dolor, Ezequiel ha dicho, qué bonito el sepelio de mi familiar. Es increíble, pero las expresiones de agradecimiento por servir en ese momento nos han asombrado a todos, ¿eh? Y eso me imagino que como líder de este proyecto te indica que vamos bien. Y de parte de la familia Arch, de la gente que ha decidido pues ya vivir protegida, porque ha decidido prevenir cuando pues un deceso nos alcanza, es nuestro querido amigo Sergio Hernández Cruz, que mire, sin querer, oye, parece que te salieron alas. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, pues aquí estamos aquí a prevenirnos, qué bonito, ¿no? Porque eso es que la familia, a veces no están preparados para esto, pero lo que sí estamos muy seguros es morirnos. Kalanda gozo le que la tonta de Haisen y la inda ti hai a la mi onaza y maya macane na inda za hon na inda alcal de a chana ni mai hona y ni na y hona ne chana ni hola inda za nio lingi a la le a la nio mo a la onaza le mi maya macane le mi maya y mi ona kala de ga on za chani hola ni da gozo le que le ni sinh là điên hơi nhiều là chỉ tỏi là điên mọi người nha là gọi là cái lên như là điên lý là cái tông cái khai chính là nhưng mà là gọi là cái nhưng mà là để khai gọi là là điên là cái mọi người là chỉ tỏi ít nhiều là mình ông là đi mọi về kia là cha kia này là gọi là cái nó mình ông là cái hàng ra là khaiเรื่องเนี้ยง่ายจะนิวโมนะอะไรนิวโมนะก็อินจะจังกันนี่จะก็จะเลยสักทีบางงี้นะเลือกอย่างสักนี้มันให้จะก็เลยสักที
Estamos en la oficina de Protección y Prevención ARCH, en donde hemos habilitado para apoyar a la familia de un afiliado en la velación de un cuerpo. Y si el afiliado no tiene un espacio en donde se pueda llevar a cabo un velorio, nosotros tenemos la oportunidad de habilitar la oficina para poder servir mejor a nuestros afiliados. Tenemos ahorita el primer servicio de cremación, que lo vamos a hacer en la ciudad de Tierra Blanca. El día de mañana temprano salen a Tierra Blanca y ya regresa la familia con las cenizas. Te indica que vamos bien. Por supuesto, o sea, yo me llevo mucho una expresión de un doliente, falleció la señora, el señor era el afiliado, hizo la transferencia de la afiliación a su esposa, le dimos el servicio y el señor me habla y me dice que a nosotros nos veía como unos ángeles. Dice, la verdad, llegaron unos ángeles a apoyarme, porque nunca me hubiera imaginado que hubiera gente así, que llegara. Y entonces en ese momento, pues, obviamente, uno se llena de contentamiento, de satisfacción, porque sabes que impactaste, ¿no? Sin embargo, también dentro del mismo proceso, hemos tenido personas que desaprueban la parte, por ejemplo, que nosotros le ponemos a las sillas, vestimos las sillas para disminuir el dolor en un momento dado, con algunos colores que no son necesariamente el negro, porque generalmente el negro está relacionado con el asunto de la muerte. Nosotros ponemos alguna cinta dorada o alguna cinta celeste o simplemente el camisón de color blanco para disminuir, pero hay gente que no le gusta, que no le parece, que cree que en un momento dado no es conveniente. Como una burla. Así, lo pudiera manejar así, como una burla. Entonces, en ese momento decimos, bueno, si no quieren que se les dé así el servicio, bueno, lo quitamos, pero hay otras gentes que sí, y poco a poco eso va penetrando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo hacemos con una buena intención, pero generalmente cuando se hacen buenas intenciones, pues no a todos les gusta. Tú lo comentabas hace rato, o sea, uno no es monedita de oro para caerles bien a todos. Entonces hace uno actividades y esas actividades puede ser que a alguien no le parezca o considere, porque eso es parte de lo que sucede cuando vamos en contra de la cultura. O sea, hay una parte que yo manejo mucho, que se llama el pensamiento verde o pensamiento creativo, y lo manejo como pensamiento verde porque normalmente es un pensamiento de siembra. Eduardo de Bono, le recomiendo 7 sombreros para pensar. 6 sombreros para pensar. El pensamiento verde es ese tipo de pensamiento, es un pensamiento de siembra, y que generalmente va en contra de la cultura, y que generalmente va a encontrar. Les voy a poner un ejemplo de carácter académico, del pensamiento verde. Llega el maestro y les dice a todos sus alumnos jóvenes, para mañana quiero que me tengan una tarea. Me van a traer cada quien una plana de la palabra amor. Y bueno, pues, el maestro espera al otro día, y de repente llega un alumno y se presenta y le dice, maestro, aquí está mi tarea. Y le entrega una plana y el maestro dice, perfecto. Llega otro alumno y dice, maestro, yo no pude hacer la tarea completa, hice media plana. No, pues entonces tu calificación la voy a disminuir porque no hiciste la tarea completa. Pero de repente llega un alumno con pensamiento verde y le dice al maestro, maestro, yo hice 10 planas. 10 planas, pues yo nada más te cargué una. No, es que yo hice más planas. Eso es ir en contra de la cultura. ¿A quién se le ocurre hacer más planas? Y los demás compañeros son así, oye, qué tonto es ese, ¿por qué hizo 10? ¿Por qué hizo 10 y nomás nos encargó una? No está bien de sus facultades mentales, están locos, hermano. Pero no sabe que ese que hizo 10, está sembrando, porque está cambiando completamente el asunto de la cultura. Lo mismo sucede con los alumnos cuando llegan y dicen, oiga maestro, es que usted me puso 7 y yo merezco una mayor calificación, quiero un 8. De repente se presenta un alumno de pensamiento verde y dice, oiga maestro, usted me puso 9 de calificación, créame lo que realmente yo no me lo merezco, ¿por qué no me baja 7?
porque yo realmente no me merezco eso. O sea, yo no me he encontrado alumnos de manera común que me digan bájame la calificación. En más de 7,000 alumnos que he atendido en 39 años en diferentes instituciones educativas, creo que 2 me he encontrado que llegan y me dicen, maestro, no me merezco esa calificación, bájame. No me la merezco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va en contra de la cultura. O sea, ¿qué te dice la cultura? La cultura te está diciendo que las prácticas normales que se hacen es eso. O sea, el alumno quiere más merecimientos de los que tiene, pero menos merecimientos no. El alumno quiere cumplir con su obligación, hacer cosas más allá de eso, ¿no? Entonces nos encontramos con ese fenómeno, pero gracias a Dios se ha ido abriendo ese ostión aquí en Tuxtepec, porque afortunadamente la gente ha ido viendo que es algo que le favorece. O sea, eso es lo más importante. Cuando tú haces cambios y los cambios están favoreciendo a los demás, necesariamente la gente los tiene que aceptar. O sea, cuando nosotros, y eso nosotros le llamamos, porque ASH precisamente significa amor, respeto y calidad humana. Entonces, cuando hablamos de calidad, la calidad generalmente es eso, ¿no? Es algo que te favorece, que te crea bienestar, que te crea confort, que te da una satisfacción extra. Entonces, esa calidad y eso que se hace de más es lo que realmente nosotros estamos buscando. Entonces, en ese momento sucede como la humedad. O sea, la humedad penetra y nadie la detiene, va penetrando, y al final de cuentas va a penetrar la humedad, nadie la va a detener. Lo mismo sucede cuando tú haces una acción de bien. O sea, a lo mejor alguien la va a querer detener porque no le parece, porque no le gusta, porque piensa en otras cosas, pero... O porque siempre lo ha hecho de una forma, ¿no? O lo ha hecho de alguna manera y no quiere establecer unas condiciones de cambio. No, es que esto no lo podemos cambiar porque siempre se ha hecho así. Pero cuando la gente empieza a sentir que es mejor y que es mejor y que es mejor, entonces en ese momento las personas se van abriendo. Y ya ahorita en este momento ya, si anteriormente no había o había esa desconfianza, ya la gente ahorita dice, a ver, muéstrame. Y algunos ya dicen, sí lo quiero, porque ya lo vi. O sea, ya vi, ya me mostraste, ya me di cuenta que eso que estás ofreciendo realmente vale la pena y que no lo había yo pensado anteriormente. Que es más fácil enfrentar un problema estando preparado que estando sin preparar. En Archipiélago de la Prevención, usted podrá escuchar a todo el equipo de Arch platicando. Hay gente con mucho talento en nuestra empresa y hay muchas ganas de servir. Ezequiel, en esta primera plática en donde aperturamos el compartir a través de Préstame tu Recuerdo las bondades, hemos filosofado, hemos hablado de temas los más serios de los cuales puede existir desde mi perspectiva. La tuya, usted podrá decir que hablar de la inteligencia espiritual es una pérdida de tiempo, pero hemos hablado desde esto hasta la muerte. Vida y muerte, un proceso que nos acompaña mientras tengamos esta experiencia de este espacio y este tiempo y esta corporeidad. ¿Con qué te quedas de esta experiencia de Toma 5? Pues la verdad yo te agradezco en primer lugar que me hayas invitado para que hagamos esta plática. Inicialmente me sorprendió la forma, ¿no? Pero finalmente nosotros tenemos que expresar lo que nosotros queremos hacer y que el mundo conozca lo que queremos hacer. Entonces yo me quedo con la oportunidad que tú comentabas, ¿no? O sea, el tener un auditorio que nos puede escuchar en diferentes partes y que esa sensación es una sensación muy bonita porque finalmente estamos dando a conocer lo que queremos hacer. Finalmente, Ezequiel Villalobos, director general de Arch, doctor en Ciencias Administrativas. Ahora le gusta que le digan Ezequiel. Finalmente, Ezequiel, pasión y muerte. Después de una hora de estar dialogando, ¿qué relación encuentras nuevamente entre estas dos palabras? Están completamente vinculadas, una de la otra, y nosotros estamos en ese proceso, en el proceso de apoyar para que la gente esté preparada para ese cambio que se va a dar entre uno y otro.
Soy Luis Fernando Paredes, le agradezco infinitamente que nos haya acompañado en este toma 5. Le agradezco a Sergio Hernández Cruz, quien también tiene un mensaje en chinanteco. No se lo pueda perder, en nuestra red social podrá usted escuchar en chinanteco de las bondades de Arch. Un saludo a toda la comunidad que se ha afiliado, que ha creído y que creerá en esta empresa, y a la gente que el día de hoy, terminando este programa, vamos a su domicilio, a su hogar, a su templo, a acompañarles en su proceso de duelo. Muchas gracias por la confianza. Soy Luis Fernando, esto es Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Por favor, usted primero. Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven.